¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señora Amanda Alma. Todo preparándose, encaminándose para el 1 de marzo, ¿no? Así para es. el día de la apertura de sesiones ordinarias aquí en el Congreso de la Nación, y los bloques van encontrándose y definiendo su participación en esta actividad tan importante que es la apertura de sesiones ordinarias, porque bueno, pasaron muchas cosas ayer a última hora cuando estábamos en el aire, y tiene que ver con la designación de los jueces por decreto, los jueces de la Corte Suprema, que generó mucho revuelo al interior de los bloques. Sin lugar a dudas, y en estos momentos uno podría estar pensando qué es lo que sucede en otros años. A esta altura del año, pensando que en 3 días ya va a estar el presidente aquí en el Congreso Nacional. Tendremos que estar hablando de qué expectativas hay en los diferentes bloques y en los diferentes diputados respecto a el mensaje del presidente de la Nación ante el Congreso. Hoy estamos hablando qué están pensando puertas hacia adentro cada uno de los bloques, si definen concurrir o no a la Asamblea Legislativa. Este va a ser uno de los temas que va a cruzar todo nuestro programa del día de hoy, pero rápidamente le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega, Melissa Jofré. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Amanda, hola Fernando. Sí, bueno, viendo con expectativa qué es lo que va a suceder el próximo sábado, decíamos, ¿te acordás Amanda, el lunes? Que íbamos a ver qué pasaba esta semana con las designaciones de los jueces de la Corte, y en ese contexto también, en medio del caso Libra se suma ahora este tema para una asamblea legislativa que se encamina a tener nuevamente un recinto no tan poblado como sucedió la última vez que estuvo el presidente aquí en la presentación del presupuesto 2025. Por lo menos no tan poblado dentro del recinto, en las bancas, ¿no? Porque sí parece que va a haber mucho movimiento entre quienes vayan a ser invitados, mucha militancia, invitados para el día de la presentación de la apertura de sesiones ordinarias este sábado a las 21. Exactamente. Bueno, y veremos finalmente cuáles son los acontecimientos, cómo se van dando de aquí hasta el sábado. Repetimos, discusiones también, puertas hacia adentro en diferentes bancadas. Algunos ya tienen decidido, como los senadores de Unión por la Patria, no concurrir. Y veremos también qué pasa con Unión por la Patria aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, que va algo a poder decirnos, el diputado Pablo Todero de Unión por la Patria de la provincia de Neuquén. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos a ustedes, por supuesto, y a todo el equipo de diputados TV. Decíamos un poco, la discusión por estas horas es, y la primera pregunta, Pablo, a ustedes decirle, bueno, ¿qué van a hacer el próximo sábado? ¿Está definido ya? En otro momento le hubiésemos preguntado, Pablo, ¿qué le va a parecer el mensaje? Estamos en reuniones de bloque, hemos tenido una reunión, mañana vamos a tener otra, estamos discutiendo. Obviamente no es una situación normal, no es una situación como otras, no es un presidente como otros. Es un presidente que ha denostado al Congreso todo el tiempo desde el primer día, desde la asunción, desde dar un mensaje de espalda al Congreso, desde hacer un show mediático para la presentación del presupuesto, sin hablar de lo que ha dicho de algunos diputados, diputadas, de bloques enteros, de la conformación legislativa, de algo que él era parte anteriormente. La verdad que no, como ganas no dan ganas. Si bien uno entiende la institucionalidad, entiende de lo que significa la apertura de sesiones ordinarias, la verdad que no da muchas ganas de venir a escuchar a este presidente a un show mediático seguramente como el que hizo, del cual nada hablará. Seguimos sin presupuesto, segundo año consecutivo, es una situación inaudita, una situación extraordinaria, nunca ha pasado. No tener presupuesto por segundo año, no sé qué nos va a venir a decir si no quiere tratar ni siquiera el presupuesto, la ley de leyes. Con lo cual, de ahí en más, pareciera no importarle qué es el Congreso. La verdad que eso no significa que no estemos trabajando, no estemos haciendo lo que tenemos que hacer los diputados, pero desde mi punto de vista, y esto es lo personal, venir a escuchar un show mediático otra vez, la verdad no me da mucha. Prefiero estar leyendo y preparando lo que vamos a hacer a partir de ese mismo día,
en las comisiones, lo que vamos a estar haciendo en el periodo ordinario, preparando la citación a Karina Milei por todo lo que he presentado junto con Sabrina Selva, Juan Marino y Andrea Freites y otros diputados y diputadas. Esta citación a la secretaria general de la presidencia, vamos a estar trabajando en eso seguramente. Diputado, si bien la Cámara Baja no tiene incidencia en la discusión de la designación de jueces para la Corte Suprema, ¿cree que esta situación que se desató con la decisión del Gobierno Nacional de designarlos en comisión por decreto es lo que propició que el Senado no participe de la apertura de sesiones ordinarias? ¿Qué implicancias tiene en definitiva para la institucionalidad de esta decisión que está dentro de las facultades que confiere la Constitución? La designación del presidente en este momento puede ser una suma más a todo esto que venía diciendo respecto a los jueces. Estamos a 3 días de comenzar el periodo ordinario en el cual se podían nombrar y hacer un decreto en ese momento. En este momento, la verdad que suma más. No creo que haya sido eso porque la decisión de los senadores la habían tomado antes del anuncio del decreto para los jueces de la Corte. Pero suma del contexto de todo lo que estaba diciendo, el avasallar al Congreso, de pasar por encima al Congreso, es un granito más en la playa. Diputado, usted hablaba de, a partir del 1 de marzo, poner el foco en las acciones que van a realizar aquí desde la Cámara de Diputados. Ya hay por parte de otros bloques una sesión pedida para el 11 de marzo para tratar todos los proyectos relacionados, vinculados al caso Libra. Ustedes no son firmantes, pero hay proyectos de Unión por la Patria dentro del temario. ¿Cómo ve esa movida para ese día? Sí, el tema está que algunos proyectos se caen, de esos que se pusieron ahí en ese listado, se caen el mismo 1. Hay que volver a presentarlos, con lo cual ya tendrían otro número. Claro. Entonces el llamado está, desde lo formal, está bastante complicado. No obstante, nosotros queremos tratar los proyectos. Está bien, no tienen paso por comisión esos proyectos, con lo cual creo que el procedimiento correcto sería primero el paso por comisión de los proyectos y luego el tratamiento. Está justamente la citación a la secretaria general de la presidencia. Eso tiene que pasar por una comisión. Claro, sin dudas. Pablo, y más allá de eso, ¿en qué proyectos va a estar usted trabajando en lo que tiene que ver, a lo mejor más pensando para la provincia de Neuquén, proyectos más vinculados a lo mejor con los sectores energéticos? Bueno, yo vengo trabajando, presenté un proyecto de ley hace muy pocos días, fue en el mes de enero, que tiene que ver justamente con una situación particular que tenemos con el RIGI, que lo habíamos avisado, sabíamos que iba a pasar. Yo lo dije en sesión, que esto iba a dejar afuera a las empresas argentinas, a las empresas de servicio. Bueno, a las claras está, 2 proyectos de RIGI aprobados, los 2 dejan a todas las empresas de servicio, a quienes pueden prestar ayuda, que pueden prestar servicios al proyecto madre, las deja totalmente afuera. Caso Vaca Muerta Sur, es el oleoducto nuevo que va a ser YPF en conjunto con otras empresas, que va desde Vaca Muerta, desde Neuquén, al mar en Río Negro. Cuando un oleoducto se llega al punto antes de los barcos, se hacen unos tanques gigantes de reserva. Bueno, en Argentina hay 5 metalúrgicas que ya los han hecho. Todos los tanques que hay en Argentina de reserva, en los puertos, se han hecho en Argentina. Por alguna de estas 5, 2 en Neuquén, otras en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa. Bueno, los van a importar de Texas. O sea, con el beneficio y con los subsidios que se da para el RIGI, para empresas y trabajadores y trabajadoras de Texas. No para los argentinos. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Porque tiene que pagar ganancias completo, porque tiene que pagar IVA completo, porque tiene que pagar ingreso bruto completo, y los otros no.
Entonces presenté un proyecto de ley para darle a aquellas empresas que van a prestar servicios al proyecto general, tengan las mismas condiciones impositivas y cambiarias que el resto del proyecto, que por lo menos puedan competir en igualdad de condiciones. Luego, si el precio del otro sigue siendo menor, bueno, ya es otra situación, pero que de arranque partan de la misma condición. Eso va a pasar también con el parque eólico en Olavarría, que 255 millones de dólares, de los cuales 190 millones de dólares se van de Argentina, desaparecen, porque es compra de los aerogeneradores, o sea, el motor y las aspas de los molinos, sí, claro, que se compran a China. O sea, de 255 millones de dólares, 190 se van a China para traer eso para acá, y lo que se hace en Argentina es la base de cemento y el caño que sostiene los molinos, que seguramente han visto. Bueno, vamos a ver si el caño lo van a hacer las metalúrgicas argentinas o no lo van a traer de afuera también. Digo, claro. Con lo cual subsidiamos empresas chinas con el RIGI y se van los dólares de Argentina, dólares que necesitamos. Con esa misma plata podríamos hacer centrales térmicas con gas, que lo producimos los argentinos, que lo generamos acá con industria argentina, con trabajadores y trabajadoras argentinas, y damos energía y mucha más, porque la energía eólica es cara y aparte no es limpia. Todos la pintan de limpia, si la hace China no es limpia. La atmósfera que respiramos todos, es la misma, la que respiran en China que la que respiramos acá. Y China, su matriz productiva, está hecha en base a carbón vegetal. Y es tremendamente más contaminante que la que tenemos en Argentina. Con lo cual, de limpio no tienen absolutamente nada si las van a hacer con carbón. Gracias, diputado, por este rato aquí en Pasos Perdidos. Gracias. El diputado Pablo Todero, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Neuquén. Bueno, y tenemos también algunas de las repercusiones respecto a esta decisión del Gobierno Nacional de avanzar con la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto. Esto tiene que ver específicamente con, bueno, algunas informaciones. Empezaron a aparecer varios comunicados, ¿no? En este caso estamos repasando el comunicado oficial, el que conocimos ayer mientras estábamos en el aire. Fer, que cuenta, hace un raconto de toda la situación que se vivió desde que se presentó el proyecto con las candidaturas de García Mansilla y de Ariel Lijo y cómo se fue cumplimentando los diferentes pasos, asumiendo que el Congreso de la Nación, en este caso el Senado, no cumplió con los plazos que se habían establecido desde la presentación del proyecto. Y parte son también los argumentos que hoy se vieron reflejados en el boletín oficial para la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nombrados por decreto y en comisión. Exactamente, y hoy había una discusión, bueno, en medio obviamente de la ola de críticas que despertó esta decisión, que recordemos, ¿no? Fue una medida que durante varios meses se estuvo especulando por parte de Casa Rosada, por momentos se desinflaba esa posibilidad y luego volvía a resurgir. Bueno, finalmente se concretó y en toda esta catarata de críticas por parte de la oposición, no solo ya de la oposición más dura al gobierno, sino también de los sectores dialoguistas, donde había un fuerte rechazo sobre todo a la figura de Ariel Lijo, se abrió una discusión respecto a la interpretación de la Constitución, de los incisos del artículo 99 respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Y también respondió, de eso vamos a estar hablando en minutos nada más, el presidente del bloque de la oposición, del principal bloque de la oposición, Germán Martínez, porque también, así como se conoció esta información ayer, se dio difusión a un comunicado, un documento que presentaron también los senadores de Unión por la Patria, que son de los senadores, 3 de ellos firmaron el dictamen de Ariel Lijo, y justamente en este mensaje que envió la red social
Twitter, Germán Martínez estuvo planteando algunas cuestiones. Clarísima la posición de las y los senadores de nuestro interbloque. Comenta justamente el presidente del bloque aquí en la Cámara y argumenta la posición, ¿no? La forma de la designación y justamente la decisión del oficialismo, del presidente Milei, de vinculándolo también a la situación de la criptomoneda Libra y a las definiciones que va tomando el oficialismo con la investigación por un lado de la cuestión y el camino judicial que puede llegar a tener también esta deriva, ¿no? de la estafa con la moneda virtual, con la criptomoneda Libra. Manifestaron además que el 26 de noviembre pasado ya habían anunciado su compromiso de rechazar de pleno cualquier persona que acepte ser designada en comisión para la Corte Suprema de Justicia, replicando un poco lo que sucedió en la audiencia pública de mediados de agosto, cuando ambos candidatos se presentaron y fue la pregunta que cayó, digamos, de Maduro, ¿no? Todos los diferentes bloques preguntaron a los candidatos si aceptarían o no ser designados en ese sentido. Ambos habían dicho que no, que de ningún modo lo hubieran aceptado. Sí, bueno, con el antecedente que tenemos más cercano, ¿no? De las designaciones que en diciembre de 2015 hizo por decreto Mauricio Macri, de Horacio Rosati, quien es hoy el presidente de la Corte Suprema, y de Carlos Rosenkrantz. Pero en ese caso, ante todo el lío que se generó en ese momento, ¿no? Tuvimos un primer verano de la gestión Cambiemos bastante intenso. Y además eso despertó un fuerte rechazo dentro de la propia Corte Suprema, con muchas críticas de Juan Carlos Maqueda, que es el juez que se retiró ahora en diciembre, y de Ricardo Lorenzetti, que hoy día también es el tercer integrante de la Corte Suprema. Ellos despertó un fuerte rechazo en ellos en ese momento del decreto del presidente Mauricio Macri. Lo que sucedió es que las juras de ambos se postergaron y finalmente, después de más de un mes, se decidió dar marcha atrás, habilitar a que el Senado pudiera aprobar los pliegos y se cumpliera el trámite. Fue distinto igual. Es al revés la situación, claro. ¿no? Acá se designaron primero en comisión por decreto, por parte del presidente de aquel entonces, Mauricio Macri. Hubo que volver a encauzar la situación porque era en el marco de las extraordinarias. Entiendo que, me acuerdo que se esperó hasta las ordinarias, en definitiva, ¿no? Sí. Y empezó todo el proceso allí, con las audiencias públicas, los pliegos. Así es. Y finalmente la negociación para la votación. Aquí fue al revés. Todo un año de debate, con los pliegos presentados, con la audiencia pública, y 3 días antes de que se culminara el proceso de receso que vive hoy el Congreso, esta decisión que será también motivo de análisis. Y el vocero presidencial también habló. Habló en el día de hoy en conferencia de prensa y fundamentó, en definitiva, la decisión del presidente Javier Milei de esta manera. Con respecto al comunicado de Unión por la Patria, traigo simplemente un punto, una nota al pie. En general, el kirchnerismo, la izquierda, cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es una dictadura y es antidemocrático, pero es una práctica habitual. Pasó con todos los gobiernos donde ellos no eran parte. Así que poco importa efectivamente que ellos nos traten de antidemocráticos o de que atentamos contra la Constitución. Dicho esto, un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. Y tal vez no hay nada más republicano que efectivamente el Senado de la Nación, porque los jueces los propone el presidente, no los propone el Senado ni sus miembros. Entonces, y te repito, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o estrictamente de idoneidad, ambas cuestiones que cumplen con creces ambos pliegos o ambos jueces. Por lo tanto, es difícil comprender la definición de que tomamos una medida o nos tomamos una atribución inconstitucional o en contra de la Constitución, cuando fue este mecanismo de nombrar jueces en comisión ha sido utilizado por todo el espectro político
incluso peronistas, que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que incluso ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte. Así que, bueno, nada, entiendo que son, o entendemos que son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, o conocido como el máximo tribunal, tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en funciones. Así que la verdad que, te repito, descreemos digamos, del fin último de los comunicados. Entendemos que todo ha sido, y ellos lo saben, dentro de la ley, dentro de la Constitución y un mecanismo ya utilizado. Así que todo lo que digan en realidad reviste más cuestiones políticas que cuestiones netamente de los pliegos de los jueces. La voz de Manuel Adorni, su interpretación también de los hechos en función a la historia, ¿no? Y hay diferentes interpretaciones. Es verdad que hay como el comunicado, es una definición política, en este caso del bloque de Unión por la Patria. La designación de los jueces de la Corte es también una decisión. Exactamente, y además hay un mecanismo en la Constitución, una Constitución además que fue revisada en el 94, y que cambió también las dinámicas y los periodos que nombraba Manuel Adorni respecto a estos procesos de designación por decreto o en comisión de algunos jueces de la Corte. También son diferentes los momentos, ¿no? Una cosa es cuando se interrumpe el sistema democrático y en función a eso hay que restituirlo, y ahí hay mecanismos para poder reencauzar las instituciones de la democracia, y otro es en el contexto de un proceso democrático, cuando hay tiempo suficiente para el debate en las instituciones tal cual están, ¿no? Claro. Hoy también argumentó Diego Santilli, el diputado del PRO, en una reunión que hubo particular del PRO respecto a la designación del hijo y de García Mansilla por decreto. Argumentó que hacía 9 meses que el Senado Nacional tiene los pliegos y los está, bueno, analizando y no tomó una decisión. La Constitución es clara en torno a quién eleva los nombres, que es el Poder Ejecutivo, es el presidente. Ahora, la Constitución no dice que esos nombres automáticamente los senadores tengan que levantar la mano. Claro, lo que dice es que es un proceso de debate en el Senado, y si el Senado no dice nada, por algo la Constitución establece mayorías agravadas, que es lo que tiene que permitirle que el cuerpo político logre los consensos y logre los avales para acompañar esa designación. Porque si no sería mayoría simple como cualquier proyecto que pueda discutir el Congreso. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo de la jornada del día de hoy, pero rápidamente nos vamos a una pausa y volvemos en instantes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias, que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle?
Muy bien, segundo bloque aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada en la cual decimos expectativas, por un lado, en torno a lo que va a ser el mensaje del presidente Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa. Pero también la pregunta para varios diputados nacionales, puertas hacia adentro de sus bloques, es si van a participar o no van a participar de la Asamblea. Un tema no menor en la discusión que se va dando en torno a la previa a la presencia del presidente de la Nación aquí en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo día sábado a partir de las 21 horas, ¿no? La Asamblea Legislativa está convocada para las 20. Sí, está convocada para las 20 y hay también un operativo especial, obviamente, de seguridad. Hay muchos invitados que son convocados también para este acto institucional que es muy importante porque el Poder Ejecutivo habla a otro de los poderes, que es el Poder Legislativo, con la presencia del Poder Judicial, de los miembros de la Corte Suprema. Un poco ese tema, la designación por decreto de 2 integrantes para la Corte para cubrir las vacancias, desató algunas tensiones, podríamos decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo porque el Senado de la Nación terminó siendo excluido, en definitiva, de toda esta discusión de manera intempestiva en el día de ayer. Estamos repasando lo de ayer, del año pasado. Ahí tenemos imágenes de lo que fue el año pasado, que es lo que se va a vivir también el próximo día sábado. En esa imagen, casi los mismos personajes. El presidente, la vicepresidenta Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Y veremos si ese hemiciclo está lleno como en esta oportunidad o se parece más al de el 15 de septiembre cuando se presentó el proyecto de presupuesto, donde algunos bloques enviaron representantes, no estuvieron todos presentes, estuvieron los diputados que integran la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, ahí presente. Muy bien. Diputado Sergio Capozzi, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿expectativas para el sábado? Bueno, es un acto institucional muy importante, ¿no? Quienes ya ni canas tenemos, tenemos que reivindicar que todos los años, un 1 de marzo, nos podamos reunir para abrir las sesiones ordinarias. Entonces, esto, los que vivimos la dictadura, años de que 3 personas tomaban las decisiones por todo el país, se acabó y no va a volver nunca más. Entonces, cuando uno camina esta institución, hay que verdaderamente dar gracias a Dios y protegerlas, más allá de quién sea el que abre el discurso y quiénes estén presentes o no. Me parece que el que no está presente el sábado es una bofetada al sistema parlamentario, porque en realidad somos nosotros los que... El presidente va a hacer un discurso, pero somos nosotros los que recibimos ese discurso. Y la ciudadanía está esperando eso, que representemos fielmente lo que han votado, ¿no? Diputado, en esta relación que se tiene que mantener y que el sábado va a estar expresada entre el Ejecutivo y el Parlamentario, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿cómo están las relaciones desde su bloque, desde el bloque del PRO? ¿Cómo está el vínculo con el oficialismo? Bueno, a partir de también varias situaciones que se dieron en las últimas semanas, la intencionalidad de algunos sectores de la oposición para interpelar a la Secretaría General de la Presidencia, al ministro Francos, por la situación de la criptomoneda Libra y bueno, lo que se conoció ayer de la designación de los miembros de la Corte. Bueno, empecemos por el músculo que tiene nuestro bloque. Nosotros nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde y si uno hace un poquito de memoria y ve cómo fueron el cierre de las extraordinarias en Cámara, en senadores, vemos que los 3, 4 proyectos que se trataron tuvieron como origen nuestro bloque. Entonces, reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafia. Tenemos que estar orgullosos los integrantes del PRO de que ese músculo ha permitido significativamente, y creo que nadie lo puede negar, que si hay una ley bases que no era la original, la de los 631 artículos, era un mamotreto, gran parte de lo que se aprobó fue gracias a la tarea. No me sumo al carro, sí tuve una pequeña participación. Mi expertise, mis años como abogado me llevaron siempre a lo que es el derecho del trabajo. De hecho, soy vicepresidente de la comisión y a la materia de seguros. Así que esos fueron 2 temas en los cuales en cierto modo estuve involucrado. Y si bien lo que se llegó a aprobar a través de la ley de bases es importante, no es suficiente. Pero a lo que vos decís, la tarea nuestra, yo empecé el 10 de diciembre del 23.
Y hice un primer año que podría decir fue clínica general, ¿no? Cometí un error de estar en 7 comisiones. En realidad hay que centrarse, porque no es tanto la cantidad de proyectos que uno puede alcanzar, sino la calidad del proyecto. Sí. Claro. Y me parece que áreas que a mí particularmente me interesan, y es que donde puedo decir, no necesito un asesor, sí puedo decir alguien que me acompañe, porque uno tiene que nutrirse, ¿no? Siempre las partes Claro. suman más que el total, porque cuando uno escucha distintas opiniones, pero mi materia es el seguro, por ejemplo. Ayer estuve reunido con gente de una organización que se llama Barbechando, y es muy interesante. Hoy no tenemos en la Argentina un seguro agrario que pueda cubrir al Estado y al particular del tema de la sequía. Y venimos padeciendo sequía desde hace 5 años. Y la principal fuente de ingreso en la Argentina es el campo, Claro. y sin embargo una sequía puede producir pérdidas por 10, 15, 20 mil millones de dólares. Y eso en el exterior se puede asegurar perfectamente, pero no tomamos la decisión política de hacerlo, asegurar al Estado y al particular, al productor. Bueno, ahí es donde yo prefiero, o me parece que tengo que estar el año que viene trabajando en eso, en el tema de los seguros por los riesgos de trabajo, que el año pasado tuvimos 124.000 demandas. O sea, el sistema está crujiendo y no fue creado para ¿Y el eso. ART? Sí, claro. O sea, se está dando una paradoja. Han bajado significativamente la cantidad de siniestros. O sea, hay más prevención. Más seguridad. Hay más seguridad. Cuando creó el sistema, yo participé de la redacción original de la ley, que va a cumplir 30 años. Otra vez me deschavo con la edad, ¿no? Pero se va a cumplir 30 años en el 25. Y en ese momento en todo el país había 600 técnicos de seguridad e higiene y más de 600.000 pymes. Entonces, ¿qué hemos logrado a través de estos 30 años? Que haya más prevención. Uno camina estas calles o camina estos edificios y ve un montón de cartelería que no existía, o los sistemas antifuego, Claro. un montón de cosas. ¿Va a pasar el accidente? Por supuesto, el accidente va a pasar, pero se puede prevenir. Pero ahora lo que tenemos que ver es si las prestaciones que el trabajador accidentado, que recibe el trabajador accidentado o los deudos, son las correctas. Y es necesario parar la pelota y dar de nuevo, ¿no? Para evitar los juicios. Porque en realidad, cuando hay un juicio, el trabajador en teoría tendría que cobrar 100, pero cobra 60. Porque pierde en el medio lo que le cobra el abogado, los gastos y demás. Y eso está mal. Claro. Retomo, diputado, un poquito al inicio de la pregunta de Amanda, ¿no? Respecto de, bueno, estos hechos como el caso Libra, como la designación por decreto de jueces, situaciones que de alguna manera, no sé si tensan o cómo colocan a la relación, ¿no?, entre el PRO y la Libertad Avanza, de cara también a la discusión que se da en paralelo respecto en el plano electoral. En el caso de Libra, nosotros eso pasó un sábado a la mañana, nos enteramos todos, y el mismo lunes el PRO, emitió un comunicado a donde pedía que se llegara esto, tenía que intervenir, tenía que realizarse una investigación exhaustiva, porque esto de que el descargo que escuchamos también la noche del lunes del presidente diciendo que él había difundido nada más, bueno, ahí hay una colisión con lo que dice la Constitución, ¿no? Porque una cosa es que yo vaya a la inauguración de una planta automotriz porque llegaron a X cantidad, 1 millón de vehículos producidos en el país y me saque una foto, está bien. Pero esto de la criptomoneda, que creo que si paramos a 100 personas, 98 no tienen ni idea de qué estamos hablando, y que en definitiva hoy es algo muy incierto y también no sabemos las consecuencias. Entonces, hay que tener mucha prudencia. Algo que yo me parece que lo que no tiene el presidente son los debidos filtros que debería tener. Me consta que con otros presidentes, cuando iba a tuitear, ahora ya no es tuiteo, ahora sería X, alguien le decía, espera, que esto viene desde el siglo XVIII con Napoleón y Talleyrand, que Talleyrand era su jefe de gabinete, y entonces Napoleón le decía, voy a escribir esta carta, y él se la redactaba la carta, pero no la mandaba, la guardaba. Y entonces después Napoleón recapacitaba y decía, ¿mandaste tal carta? Sí, pero la puedo rescatar, le decía Talleyrand, ¿no? Y en realidad nunca la había mandado. Creo que eso es una línea que nunca se debería haber perdido, que no es cuestión de hacerle el diario de Irigoyen,
pero sí decirle, tenés que tener filtros. Y diputado, ¿el Congreso claro. tiene que cumplir algún rol en esta situación? Porque Perdón, ahí, ¿cómo? si algún rol tiene que cumplir el Congreso a partir de esta situación que se dio con el caso de la criptomoneda Libra, sobre todo porque hay varios proyectos, hay una citación para el 11 de marzo justamente de los bloques, de algunos bloques de la oposición, quieren hacer alguna interpelación al jefe de gabinete, a la Secretaría General de la Presidencia, crear una comisión. En el Senado se habilitó el tema y por un senador no se habilitó finalmente esa votación. ¿Cuál cree que es el rol que tiene el Congreso? Nosotros no adherimos a ese procedimiento. Pensamos que ya con la Oficina Anticorrupción y el mismo Poder Ejecutivo diciendo, bueno, vamos a apoyar y comenzar una serie de investigación para llegar a la raíz, a la profundidad de esto. Me parece que ese es el camino correcto, que no hay que aprovechar políticamente lo que a mí me parece que fue una desprolijidad. Independientemente del fondo de la cuestión. ¿En qué sentido? No En entiendo el sentido de que fue una desprolijidad la del presidente de salir a promocionar algo. Es decir, quiero promocionar, él dijo difundir. Semánticamente no encuentro mucha diferencia entre promocionar y difundir, porque la gente que escuchó eso también es un mundillo muy chiquitito y hay que ver quiénes fueron los vivos, porque acá hay gente que se ha quedado con millones de dólares. Claro. Y que si tenían o no tenían, esto es versión periodística, si tenían o no tenían una información privilegiada. Si esta gente tenía una información privilegiada, es peligroso y es un delito. Claro. Y bueno, ese delito se va a tener que investigar acá y afuera. En las últimas horas el radicalismo presentó, como bloque que está en un ala, digamos, más cercana al gobierno, no tan cercana como el PRO, pero sí conforma lo que es la oposición dialoguista. El radicalismo con Rodrigo de Loredo a la cabeza, hizo una presentación para pedir la presencia del jefe de gabinete. Sí. Que sería algo, digamos, desde el punto de vista institucional, normal. Que el jefe de gabinete venga al Congreso a explicar... En realidad tendría que venir periódicamente. Exactamente. Sí. Y en caso de excepción, llamarlo. ¿Existiría esa posibilidad de consensuar los bloques para decir, bueno... no vamos ni por ni el juicio político como plantean algunos, no una comisión investigadora, porque a lo mejor no es el rol, algunos argumentan no es el rol del Congreso, pero institucionalmente alguien del gobierno que venga a dar una explicación? Sería coherente. Me parece que sería una solución interesante, por lo menos decir hasta dónde afecta esto al Poder Ejecutivo, ¿no? Esto es También no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente y eso fue motivo también de ese... corto del reportaje que se viralizó. Sí. Cuando uno asume un rol público, es público las 24 horas del día. Claro. Eso que dijo que tuiteó como persona individual, yo puedo poner, común y no. Bueno, voy a decir algo, un desastre. Yo en mi perfil dice soy bostero a muerte, o sea que hoy para mí es un día de luto. Claro. Pero eso no quita que yo soy diputado nacional, entonces... Claro. Siempre me tengo que cuidar las formas, porque la gente me está mirando. Yo soy un 4 de copas, pero él es el presidente. Entonces, si el presidente dice, toma este agua, que es agua mineral producida en tal lado, y a alguien le va a llegar. Entonces, esto hay que medirlo. Claro. Es ahí donde uno dice, hay que tener en cuenta los filtros. Exactamente. ¿Qué yo puedo difundir y qué no? Claro. Sí. Distinto es el argumento que yo decía. Hay una empresa nacional que está produciendo, voy a ir con una cooperativa que empieza a producir de nuevo, que estaba cerrado, obviamente que voy a tratar de apoyarla. Pero esto que es intangible y es muy difícil apoyarlo, ¿no? Gracias, diputado Capozzi, por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Ha sido un placer. Gracias. Hasta cualquier momento. Seguimos con las repercusiones que ha tenido la designación de jueces en comisión para ocupar los lugares que tenían vacante la Corte Suprema de Justicia y también a través de la red social X, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, difundió el comunicado de la oficina del presidente de la Nación, de la Presidencia de la Nación. Hoy dio un mensaje, puso justamente que el presidente @jmilei está comprometido con la normalización de la justicia. Los argentinos de bien necesitan un poder judicial ágil, rápido y que se concentre en defender la vida, la propiedad
y la libertad y la propiedad de los argentinos. Se adjunta justamente el comunicado al que hacíamos referencia, donde la oficina del presidente de la Nación describe en varios párrafos cómo fue el proceso desde el 20 de marzo que se presentaron estas definiciones de candidaturas de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla para ocupar lugares en la Corte, y todo el derrotero y el devenir que continuó a esta discusión que el viernes pasado intentó concluir, Así es. parcialmente por lo menos, que finalmente fracasó, ¿no, Meli, con la imposibilidad de constituir el quórum? Sí, así es. Y bueno, vemos, Amanda, que en el Senado se va a abrir a partir del 1 de marzo un escenario un tanto complicado para el oficialismo, porque hay una intención de sectores de la oposición de poder rechazar los pliegos. A ver, recordemos, el pliego de Ariel Lijo sí reunió las firmas necesarias para que se formalizara un dictamen. El pliego de Manuel García Mansilla no. Se necesita de una mayoría muy importante, una mayoría de 2/3, y veremos en definitiva, porque es una Cámara que tiene una supremacía de Unión por la Patria, que tendría que estar totalmente unánime, claro, exactamente en esta posición. 34 senadores. Sin ninguna fisura respecto de senadores que responden al llamado de gobernadores, y bueno, también por parte de los otros bloques dialoguistas, donde sobre todo hay una postura en contra de Ariel Lijo, ¿no? Bueno, desde el radicalismo se planteó, ¿no?, esta postura en contra de manera pública, lo dijo la propia senadora y vicepresidenta segunda de la Cámara, Carolina Lozada, justamente el jueves, en el contexto de la sesión en que se aprobaron varios proyectos y que se intentaba desde el oficialismo consensuar el quórum para el día siguiente. Sí, bueno, un poco los planteos desde el radicalismo o también desde Unión por la Patria en la reunión de labor parlamentaria del jueves en el Senado, pensando en la posibilidad de sesionar al día siguiente, es decir, el viernes, ya cerrando el periodo de sesiones extraordinarias, fue que iban a estar acompañando porque era necesario ocupar la Corte, integrar en la Corte a una mujer. Exactamente. Cosa que ni Ariel Lijo ni García Mansilla cumplían con esos requisitos. Más allá que no había cuestionamientos a los antecedentes académicos o a los antecedentes personales, ni de Ariel Lijo ni de Manuel García Mansilla. Sí. Pero, en definitiva, lo que estaba faltando era el nombre de una mujer para discutir dentro de lo que es la integración de la Corte. Ahí surgió que algunos dicen, bueno, lo mejor sería buscar un camino pensando en ampliar la Corte Suprema de Justicia, ampliar el número. La discusión ahora pasa también por qué es lo que dijeron Ariel Lijo y Manuel García Mansilla cuando fueron a la Comisión de Acuerdos. Y le preguntaron lo que vos señalabas antes, ¿qué van a hacer si, o qué hubiesen hecho si son designados en comisión? Y los dos señalaron que no estaban de acuerdo. Exacto. Que no lo iban a aceptar. Hoy el argumento, por ejemplo, entre otros senadores, de Martín Lustó, fue que Manuel García Mansilla le mintió al Senado Nacional. Y eso puede argumentar que algún senador que a lo mejor estaba acompañando la designación o del Lijo o de García Mansilla termine decidiendo votar en contra porque se siente que ambos candidatos fueron al Congreso, fueron a la comisión y mintieron. Ahora vamos a repasar, si les parece, el mecanismo, ¿no? Porque esta designación es por un plazo determinado, pero también hubo un comunicado del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical que queremos compartir con ustedes del día de la fecha, donde justamente establecen como primer párrafo de toda esta comunicación institucional del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical que conduce Rodrigo de Loredo, hacen referencia a los episodios todavía no aclarados en relación a la criptomoneda Libra, que el gobierno da un paso en la dirección incorrecta respecto al nombramiento en comisión de 2 jueces. En ese contexto plantean, y que también hacen referencia a que si bien es real que está esta vacancia
en la Corte Suprema de Justicia no se respetaron los mecanismos de la Constitución, aunque sea una atribución del Poder Ejecutivo nombrar en comisión a los miembros de la Corte. También plantean que en el caso específico del juez Lijo la situación es mucho mayor la complejidad, ya que el nombramiento por el Poder Ejecutivo está formulada hace casi un año y ha recogido los rechazos de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad, aunque recuerdan que también recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación, más de 350 cuestionamientos en el Ministerio de Justicia y obviamente, bueno, también el acompañamiento que tuvo en la comisión. Todavía puede haber un gesto, dicen, desde el radicalismo a favor de la institucionalidad, la demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, haciendo referencia al gobierno de Mauricio Macri, para que el Senado acepte o rechace los pliegos de ambos integrantes ahora de la Corte Suprema de Justicia. Claro, exactamente. Bueno, ¿esto por qué? Porque los pliegos siguen estando en consideración. Hay un año, en comisión es un año, ¿no? Lo que fue nombrado. En comisión sí. Ahí está hasta el 30 hasta el 30 de noviembre. Ahora, está el dictamen de comisión de Ariel Lijo y está en condiciones de llegar al recinto con mayorías agravadas porque no tiene dictamen, Manuel García Mansilla. Exacto, 48 para poder ser tratado y bueno, después también se requieren 48 para su acompañamiento o rechazo. 2/3 de los presentes es. Al momento de los presentes. Al momento de los presentes. Pero igualmente desde el Poder Ejecutivo, desde Casa Rosada, están diciendo que si el Senado eventualmente rechazara los pliegos, no tendría ningún efecto sobre esta decisión que tomó el presidente Javier Milei. No es lo mismo que están diciendo otros especialistas, abogados constitucionalistas, que están siendo consultados por estas horas largamente en varios medios. Y esta era una de las discusiones que les decía que se da, ¿no? Respecto de, en el artículo 99, donde están las atribuciones del Poder Ejecutivo, hay diferentes interpretaciones sobre dos incisos. El inciso que habla de que el presidente nombra a los jueces de la Corte con acuerdo de los 2/3 del Senado, pero el gobierno se fundamenta en el inciso 19, que habla de que puede nombrarlos en comisión y se refiere a los empleados, refiere. Dice una palabra, dice esa palabra, y lo que hoy en el boletín oficial salió, en el decreto, en los argumentos del Poder Ejecutivo, es que considera a los cargos de los jueces federales que son empleos del gobierno federal. Y hoy un senador de Unión por la Patria, Martín Doñate, decía que es un gravísimo error por parte del gobierno equiparar gobierno a Estado, porque los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, son un poder independiente. Los tres poderes son independientes entre sí, diferentes. Entonces allí, bueno, toda esa discusión que va a ser larga. Al ser un decreto de necesidad de urgencia, debe pasar por la Comisión de Trámite Legislativo. Hay 10 días para que eso se presente, y una comisión que es permanente y que va a reunirse, está conducida por Pagotto, ¿no? Si no me equivoco, el senador de la provincia de La Rioja de La Libertad Avanza. Veremos ahí cómo se conforman también las mayorías. Recordemos que solamente se rechazó desde que se estableció este mecanismo un decreto de necesidad de urgencia el año pasado que ampliaba los fondos para la CIDE, para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Fue rechazado ese decreto por ambas cámaras, lo que inhabilitó el otorgamiento de ese recurso, en verdad, bueno, la devolución por parte de la CIDE de parte de esos recursos que no habían sido ejecutados al Tesoro Nacional. Veremos el derrotero de esta situación porque de tener dictamen en trámite legislativo es solo por mayorías, ¿no? Que se aprueban las derogaciones de los decretos. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Seguimos por aquí, por Pasos Perdidos, por Diputados Televisión.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle?
Último bloque, Fer, ya de pasos perdidos en lo que es la mitad de la semana. Faltan 48 horas para que el presidente de la Nación esté aquí finalmente en la Cámara de Diputados en estos días hábiles. Bueno, también el sábado, que va a estar todo en funciones a partir de la tardecita, ¿no? Porque a las 8 se abren las puertas para que ingresen los invitados. Exactamente. A las 8 está marcado el horario de la Asamblea Legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la vicepresidenta, previamente van a estar ingresando los diputados, los senadores, que son los que integran esta Asamblea, y ahí tenemos la imagen. Sí. Y a las 8 de la noche ella va a abrir lo que es la Asamblea. Claro, va a dar el anuncio también de la constitución de las comisiones. Claro, exactamente. Para recibir al presidente. Ya tienen que estar todos sentados ahí en la Cámara. Claro, exactamente. Bueno, y algunos datos más que Mary los va a ampliar enseguida. Pero acá repasamos también. Sí. Bueno, y estas imágenes son las que vamos a ver. Sago está sentado ahora en otro lado. Claro. Ahí estaba como presidente del bloque, pasaron algunas cosas y hoy está Gabriel Gornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza. Tampoco va a estar Maqueda. Tampoco va a estar Maqueda. Ese juez de la Corte que... Y ahí está también un interrogante. ¿Por qué? Porque desde la Casa Rosada lo que se va, por lo menos la intención es invitar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla a la Asamblea Legislativa. ¿Dónde van a estar sentados? Junto con el presidente de la Corte y los dos ministros de la Corte, es decir, Rosenkrantz y Lorenzetti, como integrantes, los 5 de la Corte Suprema de Justicia. Para ese momento, para el sábado a la noche, ¿ya juraron como ministros? ¿Está previsto eso ya? Bueno, hay que... Todavía no hay información. No hay información concreta respecto a cómo va a ser. Pueden estar invitados y estar en otro lugar, en un palco. Claro. Por ejemplo. Eso puede ser. Sí. Pero para sentarse al lado de Rosati, Rosenkrantz y de Lorenzetti, tienen que haber jurado como ministros de la Corte. Exactamente. En caso de que el gobierno decida, vamos a ir a la jura ¿quién se la toma? ¿Se la va a tomar Horacio Rosati o la va a tomar el presidente de la Nación? Como antecedentes históricos que tuvo la República Argentina, hoy lo mencionaba Manuel Adorni, que hay decisiones que está adoptando Javier Milei, que en otros momentos históricos, cada uno con su interpretación, porque hay que ver el momento y el contexto en el cual se toman las decisiones. Nombró a Perón, nombró a Raúl Alfonsín, nombró a Carlos Menem, ¿no? Nombró a Mauricio Macri. Bueno, me parece que Alfonsín no lo nombró. A Alfonsín, a Perón, a Alfonsín, a Macri, que fueron los 3 gobiernos donde se dieron estas circunstancias de nombrar en comisión a los miembros de la Corte, circunstancias muy diferentes a la actual, hay que decir, unos que estaban restableciendo poderes democráticos en un contexto postdictatoriales, ambos, el de Alfonsín y el de Perón, y el de Mauricio Macri, bueno, con asumiendo después como un error histórico haberlos nombrado en diciembre a los jueces de la Corte, que luego cumplimentaron con todos los procedimientos que se requieren. El expresidente Alfonsín, que venía de la dictadura del proceso de reorganización nacional que encabezó en su momento Jorge Rafael Videla, en 1983 fue hasta los tribunales, hasta el Palacio de Tribunales en Talcahuano, en el 4º piso, donde están los ministros de la Corte, y ahí le tomó el juramento a los ministros de la Corte. Claro, eran todos jueces nuevos, ¿no? Claro, porque se estaba restableciendo la institucionalidad democrática. La Corte Suprema de la dictadura no solo avaló los crímenes del genocidio, sino que fueron destituidos todos, ¿no? Y se asumió una nueva Corte. Entonces, ¿hay antecedentes que un presidente le toma el juramento a la Corte Suprema o a los integrantes de la Corte? La situación es totalmente diferente a la de hoy con lo que pasó en el 83 o los juramentos que tomó Juan Domingo Perón también en el mismo, digamos, en una misma situación, ¿no? Así que la lógica sería que le tome juramento la Corte Suprema.
el presidente de la Corte. Si bien los primeros artículos de la Constitución en el 94 no fueron reformados, sí se incorporaron en la Constitución del 94 muchos de las prerrogativas que tiene el Ejecutivo Nacional para este tipo de decisiones, y también se incorporaron, por ejemplo, las audiencias públicas y los mecanismos de intervención del Senado de la Nación más claramente o más detalladamente. Así que hay una relectura del rol del Congreso de la Nación en la reforma constitucional del 94, Sí, claro. que diferencia completamente los periodos anteriores con otro tipo de constitución y con otro tipo de circunstancias, como bien vos nombrabas, respecto a los hechos o los momentos en que ambos presidentes, tanto Perón como Alfonsín, decidieron, nombrar en comisión a los jueces. Así que son circunstancias distintas, incluso son constituciones diferentes, podríamos decir, las que regían en general la política nacional. Bueno, Asamblea Legislativa el próximo día sábado por la noche aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, Meli. Sí, así es. Bueno, vamos a repasar un poquito cómo es este acto institucional que es de suma importancia. Cada 1 de marzo aquí se pone en marcha un nuevo año legislativo y es el momento en el que asiste el presidente de la Nación. Yo me acuerdo que cuando realicé una excursión estando en el colegio aquí al Congreso, me contaron el 1 de marzo se abre la puerta grande, ¿no? La puerta que da hacia la avenida Entre Ríos y por allí por la explanada, entonces ingresa el presidente de la Nación, que en este caso, este próximo sábado también, ¿no? 1 de marzo, el día que cae en el calendario, es el día que se realiza la Asamblea Legislativa. Va a abrir el periodo 143 de sesiones ordinarias y esta va a ser, su segunda Asamblea Legislativa para abrir un año parlamentario, pero va a ser el 4º discurso del presidente Javier Milei ante el Congreso. El primero fue el día que asumió, que en realidad no fue dentro del recinto, sino en las escalinatas. Recordemos que cuando a los pocos días de haberse consagrado en el balotaje, juró el 10 de diciembre y asumió el cargo y dio un discurso hacia la militancia, ¿no? Con, una Plaza de Mayo bastante concurrida y todos los invitados en ese momento, presidentes de otros países. Estuvo Zelensky en ese momento, ¿no? El presidente de Ucrania, estaba el rey Felipe, exactamente. Allí habló frente a la plaza. Pero después, tuvimos la Asamblea Legislativa del año pasado, que la estamos repasando en imágenes durante el programa, y en un hecho poco común, casi nunca diría sucedió, inédito, vino el propio presidente a presentar el presupuesto 2025 en septiembre del año pasado. Por lo tanto, este va a ser su 4º discurso ante los diputados y senadores, que por estas horas, como decimos, hay bloques de la oposición que están analizando qué postura tomar respecto de si asistir o no asistir. Hay una polémica en torno a también los espacios dentro del recinto, cómo se van a distribuir para los invitados, para la prensa. Así que allí se verá, en definitiva, qué es lo que podemos observar desde esta Asamblea Legislativa, que va a ser transmitida por cadena nacional, ¿no? Hay muchos invitados, espera, para este sábado que participen de la Asamblea Legislativa. En general están en las bandejas que están sobre, de frente a de frente al presidente de la Cámara, ¿no? Claro. Esas bandejas son 3 pisos, en definitiva, en general están llenos. Bueno, en esta ocasión parece que también van a estar ocupados por invitados especiales, militancia, en definitiva, de la Libertad Avanza, los palcos que están de espaldas al presidente de la Cámara, que en general son ocupados por los periodistas, ¿no? Y por los trabajadores de prensa de distintos medios. Sí, sobre todo por la vista global que hay del recinto, exacto, ¿no? Desde ahí se ve todo. Exactamente. En la Asamblea Legislativa, sabemos, vienen los diputados y los senadores y se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados justamente por el espacio más grande, ¿no? que contiene. Allí, como contábamos recién, ¿no? La Asamblea Legislativa se cita 1 hora antes porque es abierta por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí se designan a 2 comisiones de legisladores de diferentes bancadas,
y tanto diputados como senadores que reciben al presidente Javier Milei. Se llama una comisión de exterior y otra comisión de interior. Igual después, a lo largo del trayecto que realiza el presidente, están muy pegados todos, digamos, ¿no? Están todos en el interior. Exactamente. Uno está en la puerta, podríamos decir, de la explanada, como bien decís, que es lo que se ve desde la avenida Entre Ríos, que el presidente llega con el coche oficial, ingresa a la explanada, atrás del enrejado que tiene el Congreso de la Nación, sube esos pisos, esas escaleras, esa escalinata, y ahí es recibido en general por la vicepresidencia de la Nación, porque no ocupe la vicepresidencia, y por esta comisión en particular. Sí, también allí va a estar Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado. Las tres autoridades de la casa son los primeros en saludar al presidente. Luego pasa por el salón... ¿De las provincias primero? Sí, hay otro Azul. primero. Hay otro, que es el gris. El salón gris. Pasa por el salón gris, pasa por el salón azul. En el salón azul contempla el primer ejemplar de la Constitución Nacional de 1853 y además firman los libros de honor, tanto la vicepresidenta como el presidente. Y luego sí ya pasa por el Salón de Pasos Perdidos, donde va camino al recinto. Allí veíamos que, bueno, que esta ceremonia está contemplada justamente dentro de este artículo 99 que mencionábamos hace instantes de la Constitución Nacional, pero en otro inciso, el inciso 8, donde habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, y lo que, establece de alguna manera nuestra Carta Magna es que el titular del Poder Ejecutivo hace anualmente la apertura de las sesiones en el Congreso, reunidas a tal efecto en ambas cámaras, y dando cuenta del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, recomendando su consideración y medidas que juzgue necesarias y convenientes. Claro. Es decir, hay todo un repaso, y eso es lo que se espera también del discurso de este año, que haya un repaso de las medidas, de las políticas tomadas por el presidente Javier Milei en este primer año. El año pasado. Es la llegada, justamente, que decíamos en la explanada, y recibido por la vicepresidenta de la Nación y las autoridades de ambas cámaras, presidente provisional del Senado. Ahí el saludo con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, algunos elementos que no son menores, que ya forman parte de la impronta que ha adquirido Javier Milei para cada visita al Congreso, que son asistir con su banda y bastón presidencial, realizar la ceremonia, la Asamblea Legislativa en un horario inusual, a las 21 horas, generalmente siempre era al mediodía, y también esto de no hablar desde el estrado junto a Victoria Villarruel y a Martín Menem, sino en un parado detrás de un atril que se coloca justamente por delante de ese estrado, ¿no? Tiene una cercanía más directa allí con los legisladores, ¿no? Claro. A los senadores los tiene ahí muy cerca, porque los senadores se les colocan sillas ahí en un huequito, ¿no? Donde en general está la mesa de los taquígrafos, o sea que están muy, muy cerca de la atril presidencial. Exactamente. Y este es un poco, digamos, el protocolo que tiene cada asamblea. Después, el contexto, los gritos que se puedan escuchar, las respuestas, la interacción, la salida de libreto también del presidente, claro, ¿no? Todo eso no está en agenda. No está en agenda, exactamente. Depende de cómo se dé esa jornada, y también de las presencias y las ausencias, porque recordemos que no solo asiste la militancia y los legisladores, sino también todo el gabinete, gobernadores. Los gobernadores son invitados, a veces algunos faltan porque tienen también apertura de sesiones en sus legislaturas locales, pero otros, deciden para dar un mensaje político, ¿no? Deciden no ir. También asisten como invitados los diplomáticos, miembros de las Fuerzas Armadas, y también representantes de los distintos credos de Argentina. Esos son como los invitados, digamos, que siempre se destacan en estas jornadas, que son obviamente eventos históricos que quedan luego en el archivo del Congreso y de la Nación toda, ¿no? Exactamente, y también decir que en el discurso del año pasado, que es lo que estamos repasando, el presidente de la Nación, en los discursos que dio a lo largo de sus presentaciones aquí en la Cámara de Diputados, han sido generalmente leídos
por ahí alguna pequeña intervención por fuera del libreto, pero en general lee sus discursos. En esta ocasión fueron 70 minutos aproximadamente de la lectura de este discurso, donde, bueno, en esta apertura repasaba sobre todo el estado de situación del país en que se encontró cuando llegó al gobierno nacional y su perspectiva para el año. Ya había empezado la discusión de la ley bases, recordemos, porque eso se dio en extraordinarias. Este es un periodo diferente porque viene por lo menos de una semana de receso. Bueno, las circunstancias que estamos contando de la decisión del día martes de designar en comisión por decreto, por un decreto simple, repasábamos, no es un decreto de necesidad de urgencia, así que no tiene que pasar por el Congreso de la Nación esa designación, sino también, bueno, todo lo que tiene que ver con un año ya de gestión, un año y varios meses de gestión. Claro, lo que va a llevar a hacer no solo un raconto de lo que se hizo, sino también posiblemente distintas proyecciones en torno principalmente a lo económico, pensando que cada día se va avanzando un poco más en la posibilidad de lograr un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Posiblemente haga referencia al último viaje que hizo a los Estados Unidos, no solo reuniéndose con Donald Trump, sino también reuniéndose con Kristalina Georgieva, que es la presidenta del FMI, y saber si hay alguna novedad respecto a el alcance y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también en un contexto en el cual, por un lado, el crecimiento desde el punto de vista económico y financiero de la República Argentina, pero por el otro lado, el crecimiento de la fricción entre el oficialismo y las diferentes oposiciones de todo tipo, no solo Unión por la Patria o de Frente de Izquierda. Con las diferentes oposiciones hay una mayor fricción, un mayor desgaste desde el punto de vista político entre el presidente Javier Milei y los integrantes de cada una de las fuerzas. Y un año electoral donde todas las fuerzas van a pugnar para quedarse con y retener la mayor cantidad de bancas posibles, ¿no? Con un oficialismo que pone solamente 2 bancas en juego y todo el resto de la oposición pone el resto de las bancadas, la mitad de las que se renuevan aquí en la Cámara de Diputados y todas las que se renuevan en el Senado, que son de 8 provincias, y ahí La Libertad Avanza no tiene ningún representante que ponga en riesgo porque no existía cuando se designaron y se votaron esas representaciones. Así que también esa vinculación este año va a estar atravesado por el año y el calendario electoral que arranca en el mes de abril. Y respecto a todos los debates que quedan pendientes, recordemos, para el 11 de marzo ya está convocada una sesión por parte de distintos bloques de la oposición. Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Democracia por Siempre, algunos sectores también que se pueden sumar de los partidos provinciales y de la coalición cívica, ver si también se convocan para dar quórum otros bloques. Y por otro lado, empiezan las actividades el 5 de marzo, ¿no? Con convocatorias ya formalizadas desde las distintas comisiones, desde los distintos espacios. De hecho, ayer la Comisión Revisora de Cuentas, que es una comisión bicameral que preside el diputado Miguel Ángel Pichetto, estableció fines de marzo para volver a reunirse, para avanzar con el plan de trabajo de este año de la Auditoría General de la Nación para la observancia también y la auditoría de algunas políticas en particular, algunas líneas de política en particular del Ejecutivo Nacional, en la, sobre todo, ejecución del presupuesto. Sí, claro, como uno de los temas centrales, ¿no? que tiene el Congreso en la discusión del presupuesto. En este caso, lo ocurrido durante el año 2024, y veremos también las intenciones de otros bloques políticos, que es, digamos, mantener en el tapete de las discusiones políticas la necesidad de discutir un proyecto de ley de presupuesto 2025. Algo que quedó descartado después que se cerró el debate aquí en el Congreso Nacional, en lo que fue el periodo de sesiones ordinarias del 2024, y que no está en la intención del oficialismo, no está en la intención del gobierno de reabrirlo. Exacto. Veremos si hay construcción de mayorías donde van a forzar a la Comisión de Presupuesto a retomar esa discusión. Eso puede ocurrir en caso de tener mayoría y de emplazar a la comisión que encabeza José Luis Esper a terminar de discutir el proyecto de ley de presupuesto 2025. Y también la formalización en el Senado de la Nación de la designación de autoridades, que este lunes no logró por falta de quórum avanzar en esas definiciones, que es la ratificación de las autoridades del Senado de la Nación,
que no se pudo cumplimentar por estas tensiones y esta nueva relación que se da, como bien decías, Fernando, entre el oficialismo y las distintas oposiciones. En este caso, también los representantes de los partidos provinciales, ¿no? Sí. Que, bueno, van marcando la cancha en un año sin presupuesto y con mucha expectativa para renovar bancas y para retener, sobre todo, representaciones. Sí, y seguramente en una primera sesión que haya en el Senado Nacional, el Senado tenía en agenda una de las primeras discusiones, ficha limpia. Sí. Ahora con esta situación, ayer el senador Blanco ya adelantó que quiere discutir el tema de los candidatos a jueces de la Corte. Senador de Tierra del Fuego, del Senador de radicalismo. Tierra del Fuego. Bueno, veremos. Lo cierto es que en la primera sesión que haya el Senado, posiblemente ahí se ratifiquen las actuales autoridades. Y se le tome juramento a el secretario administrativo, que sí es necesario porque la secretaria administrativa que estuvo hasta la semana pasada, María Laura Iso, presentó su renuncia. Entonces tiene que ser reemplazada por un secretario administrativo que podría ratificarse su designación en la primera sesión que tenga el Senado y ahí tomarle juramento. Bueno, sí, están esperando, ¿no? Los diputados y senadores que ya sea 1 de marzo, más allá de que nos toca un fin de semana largo, después de ese sábado. Es carnaval. Sí, así que el 5 ya van a estar todos con diferentes estrategias y acciones para, bueno, en definitiva, ahora sí no están sujetos al temario del Poder Ejecutivo y poder realizar, bueno, todas las ideas que tienen respecto de algunos temas que incomodan bastante a la Libertad Avanza, y veremos si hacen sentir, si le hacen sentir nuevamente la minoría parlamentaria que tienen. Claro. Sí, todo esto se va desplegando en un contexto donde se tensiona más y más la relación, como bien decía Meli, principalmente desde el Ejecutivo Nacional, y donde acá los legisladores, los referentes de los bloques políticos, así como las autoridades de ambas cámaras, intentan morigerar y recomponer con la oposición. Veremos este año, en esta particularidad que tiene justamente, cómo suceden las cosas. Claro, bueno, hoy finalmente lo que se conoció y que decíamos anteriormente, el pedido para interpelar al jefe de gabinete en el marco de lo que tiene que ver con la situación de las criptomonedas, un pedido que hace la Unión Cívica Radical, un bloque dentro de lo que son los bloques de la Cámara de Diputados más cercanos al oficialismo. Con esto ya nos despedimos, hasta mañana, les agradecemos a todos estar del otro lado. Meli, muchas gracias por toda la información que nos has traído. Gracias, nos vemos la próxima. Nos reencontramos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Aman, gracias. Hasta mañana. Y nos reencontramos. Quédese en Diputados TV.